Hola, buenas tardes o buenos días, depende. Lo primero y antes de todo, quiero agradecer a la profesora Paulina Rivero la oportunidad que me ha dado para poder estar una vez más con ustedes, aunque en esta ocasión sea por videoconferencia. No obstante, guardo gratos recuerdos de las veces que he estado en la UNAM, en conferencias y congresos, y conservo buenos amigos en esta universidad con la que tengo una especial vinculación. Hace algunos años estuve en vuestra querida tierra y verdaderamente tengo muy buenos recuerdos de los ratos tan estupendos que pasé con amigos y en contacto con los estudiantes de la UNAM. Antes de comenzar mi exposición, que versará, como ustedes saben, sobre el origen de este magnífico libro de Nietzsche, Así habló Zaratustra. Como digo, voy a tratar fundamentalmente de algo que a veces se pasa un poco por alto, que es la gestación de esta obra capital de Nietzsche. Pero antes quisiera hacerles un breve excursus sobre la tarea que hemos llevado a cabo en España en cuanto a la nueva edición de las obras de Nietzsche, las obras completas, los fragmentos póstumos y la correspondencia. Como pueden observar, en esas ilustraciones es realmente una gran obra y creo que para los estudiosos de Nietzsche de lengua española tendría que ser una referencia a tener en cuenta, ya que es una obra actualizada con las últimas investigaciones que se han hecho sobre sus escritos y con la publicación también en estas obras de escritos no traducidos todavía al castellano, que son desde luego una gran innovación, sobre todo el segundo tomo de las obras completas de Nietzsche que se refieren a los Filológica. Por otra parte, por lo que respecta a nuestra intervención de hoy, creo que la correspondencia nos ayuda a contextualizar las ideas de Nietzsche, pues, como ustedes saben, en la correspondencia afloran detalles, sentimientos y referencias que no figuran en sus escritos. Me gustaría también, en cierta manera, informarles de que contamos con un instrumento muy válido para la investigación y para los estudios nietzscheanos, que es una revista que dirijo en España, Estudios Nietzsche, y la profesora Paulina pertenece al consejo de dirección, de la que hemos publicado ya 18 números y que vienen a resumir las ideas fundamentales de Nietzsche a través de números monográficos en los que colaboran los principales especialistas en la materia. Esperamos que en breve también puedan disponer de todos los números, puesto que en estos momentos estamos digitalizando la revista y les puedo comunicar que por ahora, hasta el número 6, son números que se encuentran en abierto y que ustedes pueden tranquilamente no solo leer, sino también disponer de ellos en PDF. Creo que es una ayuda auxiliar para todo aquello que se refiere a los estudios de Nietzsche. Bien, como les decía antes, el contexto en el que se mueve la obra de Nietzsche es un contexto que tiene mucho que ver con la vida del propio Nietzsche. El propio Nietzsche decía que su filosofía y su vida estaban estrechamente unidas.
De ahí que a la hora de estudiar la obra de Así habló Zaratustra, ¿eh? Es una obra que se gestó en unas circunstancias especiales y con una serie de motivaciones que vamos a poner de relieve hoy en esta exposición y en esta conferencia. Esta tarea hoy en día ya no representa en realidad un problema, puesto que después de la minuciosa reconstrucción que se llevó a cabo por la Nietzsche Forschung, podemos decir que tenemos documentos suficientes para poder contextualizar la obra fundamental de Nietzsche, Así habló Zaratustra. Para empezar, hay que señalar que este libro no supone, como a veces se cree, una interrupción drástica ¿eh? en relación a las obras anteriores. El propio Nietzsche sitúa esta obra en el centro de todos sus escritos, tal y como lo justificaba él mismo a su último editor, Wilhelm Fritz, en una carta de 1886. Decía Nietzsche a este respecto: lo esencial es que para tener los presupuestos para entender el Zaratustra, un acontecimiento sin igual en la literatura y la filosofía y la poesía y la moral, etc., puede creerme feliz propietario de este animal prodigioso. Tiene que entenderse de manera profunda todos mis escritos anteriores, al igual que la necesidad de la sucesión de estos escritos y del desarrollo que se expresa en ellos. Lo que Nietzsche nos viene a decir es que esta obra capital, Así habló Zaratustra, digamos, es el punto de llegada y el punto de partida de toda la construcción filosófica de Nietzsche. Así, por ejemplo, en La Gaia Ciencia encontramos ya, según Nietzsche, 100 indicios del proyecto incomparable que estaba gestando. Con cuánta seguridad, incluso impudencia, se anuncia en ella, dice Nietzsche, el parto inminente. Se lo cuenta a su amigo Peter Haas. Desde el punto de vista de la sucesión de ideas, está claro que el último aforismo, el número 342 del libro cuarto de este libro, ofrece ya, dice Nietzsche, el comienzo del Zaratustra, donde se expresan, palabras textuales, las ideas fundamentales y la belleza diamantina de las primeras palabras de Zaratustra. El título del aforismo, famoso ya, comienza con estas palabras: incipit tragedia. Creo que es bastante elocuente como para permitir pensar al lector que algo grande se anuncia aquí, el comienzo de una tragedia. Por lo tanto, ya Nietzsche plantea el Así habló Zaratustra como una tragedia. Podríamos decir que es su tragedia sofóclea, como víctima de un destino al que inexorablemente no podía y no pudo escapar. La solemnidad del contenido del aforismo es tan llamativa que sirve de propedéutica para la primera parte del nuevo libro que se me comenzaba a gestar. Por otra parte, en el borrador del manuscrito del aforismo 125, famoso aforismo del loco, tenía el nombre, curiosamente, de Zaratustra. Montinari, uno de los principales autores de la gran edición de las obras de Nietzsche, en alemán, ha señalado que Nietzsche eliminó el nombre del profeta persa de todos los aforismos que precedieron al libro, dejándolo solo
en el aforismo final ya mencionado. No obstante, tardará Nietzsche todavía más de un año en incluir el nombre de Zaratustra con las mismas palabras en el comienzo del prólogo de la primera parte de Así habló Zaratustra. En las notas que escribió para la preparación de la Gaia Ciencia se encuentra un apunte también de comienzos de agosto de 1881 con el título El retorno de lo igual, calificando esta idea como nuevo centro de gravedad. Dice Nietzsche: ¿qué hacemos con el resto de nuestra vida? Nosotros que hemos pasado la mayor parte de ella en la más radical ignorancia. Enseñamos la doctrina. Es el medio más fuerte de nosotros mismos asimilarla. Nuestro modo de ser dichosos, enseñar la más grande de las doctrinas. Es decir, está haciendo referencia ya en el año 81 de la idea cumbre de Así habló Zaratustra, que es la idea, digamos, del eterno retorno. Nietzsche, años más tarde, en una carta a su amigo Overbeck, se sorprenderá de cómo había podido llegar a esta idea. Dice Nietzsche, es un texto que lo vamos a leer, dice lo siguiente: cielos, ¿quién sabe qué cometidos tendré que asumir? ¿Qué energías necesitaré para poder perseverar conmigo mismo? No sé cómo he podido llegar a ello, pero probablemente se me ha ocurrido por primera vez el pensamiento que dividirá la historia de la humanidad en dos. Este Zaratustra no es más que una introducción, un vestíbulo. He tenido que buscar el valor dentro de mí, porque solo recibía desaliento de todas partes. El valor para soportar, subraya, ese pensamiento, porque aún dice, estoy muy lejos de poder expresarlo y exponerlo. Si es verdadero, o mejor, si es creído verdadero, entonces todo cambia y se invierte, y todos los valores sabidos hasta ahora perderán su valor. Como podrán ver, es un texto verdaderamente importante en el que ya Nietzsche señala cómo esta idea del eterno retorno, que es el centro de Zaratustra, al fin y al cabo es el determinante de lo que podíamos denominar posteriormente la transvaloración de todos los valores. Es como una consecuencia, digamos, y Nietzsche así lo tenía en mente en la estructuración de todo su trabajo, es una consecuencia de esta idea capital. En realidad, con su nueva creación, lo que Nietzsche está haciendo es dar forma a sus pensamientos más importantes. Y al hacer esto, como él mismo reconoce, se estaba dando forma a sí mismo por primera vez. De tal manera que, en cierta medida, como algunos autores han señalado, este Zaratustra, que comienza a pergeñar Nietzsche, es al mismo tiempo un principio de transformación de su propia vida y de su propia personalidad. Nietzsche, como casi siempre, suele vincular sus grandes pensamientos a lugares concretos y le gusta al mismo tiempo rememorar las fechas en que surgieron para darles un contenido, digamos, más realista. Incluso en este caso, recuerda a su amigo Peter Gass lo mismo que su hermana, cómo esta idea fundamental está escrita en una hoja suelta. ¿Sí? La hermana, entre los papeles de Nietzsche,
encontró esta hoja que vamos a leer y que nos da, digamos, ese contexto geográfico y local de Así habló Zaratustra. En primer lugar, dice textualmente: esta engadina, un valle alpino de Suiza, ha visto nacer mi Zaratustra. Acabo de encontrar el primer esbozo de los pensamientos que he expresado en el libro. Abajo está escrito: primeros de agosto de 1881 en Sils Maria, a 6000 pies sobre el mar y mucho más arriba de todas las cosas humanas. Este testimonio de Nietzsche, que también lo volverá a rememorar en Ecce Homo, aunque introduce una pequeña variante en este libro, dice a 6000 pies más allá del hombre y del tiempo. Introduce esta dimensión más humana en lugar de geográfica cuando hablaba de a 6000 pies sobre el mar y mucho más arriba de todas las cosas humanas. Aquí habla en Ecce Homo ya más allá del hombre y del tiempo, es decir, la intemporalidad y más allá del hombre, del superhombre. También le gusta mencionar cómo esos pensamientos fueron gestándose en los paseos solitarios que solía dar entre Zoagli, Santa Margherita y Portofino en la Riviera dei Fiori en Italia en el invierno de 1882 y 1883, en concreto en la Liguria italiana. Años más tarde confesaría a un gran amigo, Brandes, que toda la obra de Zaratustra la compuso la palabra alemana unterwegs, que quiere decir de camino. Es decir, dice él textualmente, concebido todo él de camino, a marchas arduas. En un apunte de finales de agosto de 1881, nos encontramos ya con un proyecto de libro que habría de llevar el título Mediodía y Eternidad, indicios de una nueva vida. Zaratustra, nacido en el lago Urmi, al cumplir los 30 años, abandonó su hogar, fue a la provincia de Aria y escribió en 10 años de soledad el Zend Avesta. Datos biográficos sobre Zaratustra se recogerán sustancialmente también en La Gaia Ciencia como en el prólogo a Zaratustra. Y el otro fragmento nos proporciona el esbozo de una nueva forma de vida, señalando las 4 partes que habría de tener el libro proyectado. Dice: libro primero, en el estilo del primer movimiento de la novena sinfonía, lo cual aquí ya nos introduce Nietzsche en lo que para él es el lenguaje de Zaratustra, que lo compara musicalmente a una sinfonía, y en concreto a la novena sinfonía de Beethoven, los 4 movimientos. Continúa: caos sive natura, de la deshumanización de la naturaleza. Prometeo encadenado en el Cáucaso, escrito con la crueldad del Kratos, el poder. Esto sería el esquema para el primer libro. El segundo libro dice, continúa Nietzsche, rápido, escéptico, mefistofélico, de la asimilación de las experiencias. Conocimiento igual, error que se hace orgánico y nos organiza. El tercer libro, donde Nietzsche, en Zaratustra, expresa, digamos, las ideas más sublimes, dice: lo más íntimo y lo más suspendido sobre el cielo que jamás se haya escrito, de la dicha última del solitario, esto es, el que ha pasado de la pertenencia
al más alto grado de posesión de sí mismo, el ego perfecto. Solo entonces tendrá amor este ego, en los primeros escalones, cuando aún no se ha alcanzado la soledad y el dominio de sí más elevado, lo que hay es algo distinto del amor. Libro cuarto. Dice, ditirámbico envolvente, annulus eternitatis, el anillo de la eternidad. Deseo de vivirlo todo una y otra vez eternamente. Es decir, significado de lo que es el eterno retorno con todas sus implicaciones morales y transvalorativas. La transformación incesante. Tienes que pasar por muchos individuos en un lapso breve de tiempo. La manera es la lucha incesante. Y de nuevo vuelvo a rubricar la nota con el lugar y la fecha de su composición. Dice Sils María, 26 de agosto de 1881. Sils María era el lugar de residencia donde iba a pasar Nietzsche los veranos, en la Engadina, un lugar muy hermoso, donde escribió, podemos decir, las dos primeras partes de Zaratustra. El hecho de que nos indique la fecha, vuelvo a repetir, es bastante significativo por lo que diremos luego posteriormente. En lo que quiere dejar Nietzsche es constancia que fue en el mes de agosto cuando le asaltó la idea del eterno retorno de lo mismo. En otoño de ese mismo año, del año 81, Zaratustra vuelve a aparecer en los borradores preparatorios para la Gaia Ciencia y también en algunos fragmentos póstumos en la que ya se incorporan algunos fragmentos y algunos dichos de Zaratustra, como lo veremos ya en el libro. Encontramos así, por ejemplo, un nuevo título para el libro, que señala con estas palabras, La ociosidad de Zaratustra, firmado Friedrich Nietzsche, fluido, impetuoso, ardiente, pero luminoso. El último libro debe rodar majestático y dichoso. Así habló Zaratustra, yo no acuso, no quiero acusar ni siquiera a los acusadores. Es la primera vez aquí en este fragmento que acabamos de señalar del año 81 en donde anticipa ya lo que sería el título de su obra definitiva. Como se puede apreciar, el propio Nietzsche nos ofrece casi una cronología de esa idea o concepto fundamental de su obra, el eterno retorno de lo mismo, en torno a la cual giran todas las demás, y nos indica con precisión que surgió a finales de agosto de 1881 como la fórmula suprema de afirmación, palabras textuales. Es decir, estamos ante una máxima ético-existencial que marcará los discursos del libro y se convertirá, podemos decir, en un verdadero mantra a partir de ahora. Todos los demás temas e ideas, como son las ideas del superhombre y de la voluntad de poder con las que estamos más familiarizados, quedan subordinadas a esa idea capital. No deja de sorprender que el eterno retorno como doctrina o concepción fundamental en los escritos ya tardíos de 1888 solo juegue un papel subordinado. En Ecce Homo vuelve a recrear ese cambio súbito y decisivo
que marcaría tal acontecimiento en la trayectoria de su pensamiento. Dice en este libro, que como ustedes saben, Ceomo viene a ser como una especie de autobiografía, dice Nietzsche, rememorando la génesis de la obra. Aquel día caminaba yo junto al lago de Silvaplana, muy cerquita de lo que hoy es Saint Moritz, a través de los bosques, junto a una imponente roca, se llama hoy la roca de Zaratustra, roca que se eleva en forma de pirámide, me detuve. Entonces vino ese pensamiento. Es decir, Nietzsche en este texto retrospectivo parece indicarnos, con el contexto y la forma en que él mismo lo está adornando, que esa idea principal proviene algo así como de una inspiración. ¿eh? Y hay un símil, hay un trasfondo bíblico, en cierta manera, importante a tener en cuenta, que es algo así como la revelación de las 12 tablas, los 12 mandamientos de Moisés en el monte de Sinai. Es decir, la inspiración por una parte y la idea fundamental que revela que va a sostener, digamos, todo su pensamiento. Por esas mismas fechas, Nietzsche no puede contener tampoco su euforia con todas sus connotaciones bajo lo que podríamos denominar una embriaguez creadora ante esos pensamientos nuevos que le asaltan y al mismo tiempo le paralizan. El 14 de agosto de 1883, por ejemplo, escribe a su amigo Kesselitz, llamado también Peter Gass, era el amigo más cercano de Nietzsche, podríamos considerarlo algo así como el amanuense, al que le dictaba Nietzsche parte de su obra, el que corregía sus escritos, etc. Pues le dice a este amigo cercano: en mi horizonte se han asomado pensamientos completamente nuevos para mí. No quiero dejar entrever nada de ellos y en cuanto a mí seré inamovible en mi silencio. Viviré todavía algunos años más. Ay, amigo, por mi cabeza pasa a veces la idea de que, mirándolo bien, llevo una vida extremadamente arriesgada, porque soy una de esas máquinas que pueden explotar. Nietzsche ya entonces era consciente de que esa euforia y esa pasión que le provocaba el haber llegado a ese pensamiento le podrían conducir en cierta manera a la locura, como podemos decir que así en realidad fue, desgraciadamente. Sigue diciendo Nietzsche en el texto: la intensidad de mis sentimientos, me espanta y me hace reír. Algunas veces no he podido salir de mi habitación por la ridícula razón de que mis ojos estaban inflamados. ¿Y por qué? Porque el día precedente había llorado demasiado durante mi paseo, y no lágrimas sentimentales, sino de alegría. Siempre cantaba y decía cosas sin sentido, dominado por una visión insólita que sólo se me ha concedido a mí entre todos los hombres. En este texto descubrimos ya que Nietzsche habla de, primero, pensamientos nuevos. En segundo lugar, podríamos decir que estos pensamientos nuevos pertenecen al ámbito casi de lo secreto y a el carácter de inexpresabilidad. Son pensamientos que no se pueden expresar. Y en tercer lugar, podríamos decir que en este texto también se pone de relieve la conciencia de Nietzsche de las consecuencias que podían tener esos pensamientos explosivos. Esto aquí es realmente donde Nietzsche está el dilema continuo de Nietzsche entre, por una parte, la vehemencia
y el alcance de sus pensamientos y el contexto en el que se mueve el propio Nietzsche. Y en cuarto lugar, y sobre todo manifiesta la intensidad de esos sentimientos llenos de megalomanía. El carácter, por ejemplo, de exclusividad de esos pensamientos, exaltación, sorpresa, embriaguez, la manifestación y expresión más clara del espíritu dionisíaco, podemos ver reflejado aquí que Nietzsche venía ya, en cierta manera, perfilando y llenando de contenido desde el nacimiento de la tragedia. Pues bien, ese espíritu arrebatado se pone también de manifiesto cuando trata de computar el tiempo que dedicó a poner por escrito estas ideas. En esa Homo afirma que las tres primeras partes las escribió en 10 días intensos. Es posible que Nietzsche, es posible no, casi con toda seguridad, que Nietzsche utiliza aquí un elemento retórico, simulando aquel pasaje bíblico en el que Dios creó el mundo en 7 días, ¿no? El concepto de 7 días es, digamos, la idea de perfección, para expresar eso, para indicar que se había hecho una obra maestra, algo perfecto y dentro de un espacio concreto y limitado. No hay que olvidar, como veremos más adelante, que hay un símil bíblico, como ya expondremos, o como ya se verá a lo largo de este curso, lo podrán ver ustedes, entre este libro y los evangelios, entre Jesús y Zaratustra. Ambos libros anuncian una buena nueva. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque Nietzsche, al fin y al cabo, lo que trata de hacer con el Zaratustra es un nuevo evangelio. Bien, yendo ya a lo concreto, a lo que son las partes de Zaratustra, podemos decir que la primera y segunda parte fueron escritas entre enero y julio de 1883. Son fechas que es importante tenerlas en cuenta y sobre todo, como ven, es un periodo muy pequeño para esta obra que él escribe, aunque ya hemos dicho anteriormente que en realidad es una cierta retórica o ficción pensar que Nietzsche escribiera en esos pocos meses esas dos primeras partes. La tercera parte se publica en enero de 1884. Se puede observar que hay también un intervalo de 6 meses y la cuarta parte escrita entre enero y marzo de 1885. Entonces podemos decir que las 4 partes de Zaratustra las escribe Nietzsche entre los años 1883 y 1885. Es decir, un lapso de tiempo no muy amplio en donde se van a poner de relieve los aspectos más importantes de todo el bagaje intelectual de Nietzsche, lo que recoge, podemos decir, en estas partes de anteriores escritos y la proyección en los escritos posteriores.